Hola, buenas. A continuación realizamos un pequeño análisis a propósito de la disyuntiva que ofrecen algunas de las convocatorias de concurso o oposición publicadas en las pasadas vacaciones de Navidad, deprisa y corriendo, cayeron en cascada una tras de otra. In extremis, a la altura del día 30-31, pues se sucedieron dichas convocatorias y constatamos en algunas de ellas, sobre todo en la convocatoria de País Vasco, en el resto, bueno, pues veis aquí en esta tabla que no se ofrece la posibilidad de elección. Esa alternativa entre el desarrollo, la presentación, preparación y defensa de la situación de aprendizaje o la unidad didáctica. En otros casos, bueno, pues tenemos que el opositor deberá preparar, presentar y desarrollar y defender en su caso una unidad didáctica. Por lo tanto, en estos casos más concretos, ¿qué es lo que se nos ofrece de nuevo en cuanto al planteamiento de la estructura de las oposiciones y cuál es la mejor opción, en definitiva, para la defensa? Nosotros defendemos que en todo momento la unidad didáctica ofrece un conjunto de elementos curriculares que se adscriben de manera directa a la materia en los ejes de desarrollo didáctico y de aplicación metodológica, en la evaluación, en todos los puntos curriculares, que representa un conjunto más complejo, más elaborado y, por supuesto, más redondeado de cara a esta defensa. Aquí tenéis en esta entrada un análisis del anexo precisamente que especifica, el anexo 3 que especifica las orientaciones y las pautas a seguir para elaborar diferentes situaciones de aprendizaje, las excelencias de dichas situaciones de aprendizaje, que en realidad no representan nada nuevo bajo el sol, puesto que ya contábamos con otros métodos como el ABP, la propia orden ECD 65/2015 dejaba claro, bueno, pues que el estudiante, el alumno o alumna deberán ser los propios partícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, los propios protagonistas, asumir un papel autónomo, activo, de responsabilidad, de reflexión crítica, motivado siempre por las tareas, etcétera. Pues aquí tenemos en este anexo 2 de la Orden 65/2015 una serie de orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula. Orden que, por cierto, ha sido derogada por el Real Decreto 217/2022, por lo tanto, de poca utilidad, nos es de poca utilidad a la hora de aplicar dicha normativa en la programación didáctica o en la unidad didáctica. Ya las famosas cajas rojas de la LOCSE de 1992 dejaban clara la intención de favorecer una metodología motivadora, el aprendizaje cooperativo, las tareas, los proyectos, estudios de casos, etcétera, que luego se han ido desarrollando como paradigmas de enseñanza aptos para un aprendizaje mucho más duradero y mucho más consistente y más sólido, en definitiva. Frente a este planteamiento de las situaciones de aprendizaje, que parece que al acuñarse un nuevo concepto estamos realmente innovando o de otra manera ofreciendo un desarrollo diferente o un desarrollo novedoso, cuando en realidad ya hemos comentado este planteamiento de la motivación, el papel activo del alumnado, de la implicación en las tareas, la curiosidad, el interés, etcétera. Bueno, pues venía trabajándose desde lejos en la legislación que representa el verdadero tránsito desde la LOCSE a la actualidad, ¿no? Pues se definen en estos términos el propio Real Decreto 217/2022, situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Por lo tanto, en la propia situación de aprendizaje deberá quedar claro este planteamiento, deberá ofrecerse
en todo lo que es en la estructura y desarrollo de dicha situación de aprendizaje, la forma en la que contribuimos y el método de contribución a las competencias específicas a través de los descriptores operativos, la conexión que se establece con las competencias clave, el perfil competencial y el perfil de salida del alumnado. Es muy recomendable que leáis con atención este anexo 3 del Real Decreto 217/2022, en el que bueno, pues se explica más detalladamente todo el conjunto de elementos que favorecen la creación de situaciones de aprendizaje y que se encuentran insertos dentro del planteamiento que estamos comentando. Adquisición de competencias específicas, competencias clave, deben favorecer realmente la creación de situaciones de aprendizaje bien contextualizadas y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. Por definición, estas situaciones de aprendizaje responden a un planteamiento evidentemente práctico, pragmático, competencial, situaciones contextualizadas, situaciones que en definitiva se insertan dentro de, bueno, pues un planteamiento que conecta directamente con la experiencia y la significatividad del aprendizaje por parte del alumno, ¿no? En cuanto a su conocimiento del mundo, etcétera. En otros puntos, pues encontraremos precisamente que un desarrollo ideal es el que conjuga tradición y vanguardia, es decir, a la hora de realizar la defensa encontraréis que un desarrollo completo de una unidad didáctica brillante, rica, perfecta, en definitiva, una unidad didáctica que incluya todos los elementos que debe incluir y que debéis exponer y desarrollar, puede también contemplar al final de dicho planteamiento y de su propia estructura una situación de aprendizaje. Y esto es muy importante llegar a entenderlo como un conjunto rico, un conjunto completo y un conjunto coherente que abraza el planteamiento precisamente más satisfactorio que nosotros manejamos, es decir, la situación de aprendizaje es coherente con la propia unidad didáctica, algunos de sus objetivos didácticos o de los objetivos de aprendizaje mostrados y, en fin, trabajados en la situación de aprendizaje conectarán con lo de la propia unidad didáctica y dentro de este conjunto coherente y al mismo tiempo separado, porque la situación de aprendizaje tendrá sus propios objetivos de aprendizaje, sus criterios, su metodología, sus contenidos, saberes básicos, etcétera, apta para trabajar determinados ejes de valores transversales y objetivos transversales ponderados en la LOMLOE y revalorizados por esta normativa que, bueno, pues se podrán insertar dentro, vuelvo a decir, del marco de la unidad didáctica. Por lo tanto, lo ideal es conjugar la tradicional o la defensa de la tradicional unidad didáctica con las nuevas situaciones de aprendizaje que responden, vuelvo a decir, a un esquema propio, pero que se inserta dentro de la estructura coherente de la unidad didáctica. Para ello, leemos con atención este planteamiento, este anexo 3 del Real Decreto 217/2022 y tendremos que fabricar unidades didácticas de factura propia, originales, genuinas, que realmente desde que se anunció el concepto y desde que se puso en marcha este nuevo método de trabajo han aparecido propuestas, se han puesto en marcha proyectos colaborativos docentes como este de Andalucía, que es el más conocido, visitadísimo y conocidísimo, vuelvo a decir, dentro de lo que responde al diseño de situaciones de aprendizaje que aquí se van incluyendo y que aquí se van desarrollando, pero obviamente en la situación de aprendizaje que nosotros defenderemos será una situación de aprendizaje originaria, original, única, genuina, de factura propia, de cuño propio. Y esto ha de ser así porque obviamente la originalidad
es lo fundamental siempre a la hora de acudir con garantías al proceso. Y obviamente también la completaremos y la perfeccionaremos al máximo. Obviamente ya se encuentran cerradas y se encuentran perfeccionadas con la intención de que contéis con unos recursos que os permitan obtener la mejor calificación posible. Por lo tanto, aquí os dejo este pequeño vídeo para, bueno, pues especificar algunos de los puntos fundamentales en torno a este análisis y a esta disyuntiva que se plantea en las convocatorias de oposiciones y también para dilucidar el asunto de que exponer una unidad didáctica junto con la situación de aprendizaje que se encuentra inserta y se encuentra acoplada a su propia estructura es posible y de hecho así lo haremos como uno de los métodos más completos, uno de los métodos también obviamente más satisfactorios a la hora de exponer ambos documentos y de realizar una defensa brillante y una defensa extraordinaria que nos permita, vuelvo a decir, obtener una calificación sobresaliente. Por lo tanto, bueno, pues podéis visualizar y leer esta entrada dentro de la web y, y seguir las pautas que aquí se indican. Un saludo y mucha fuerza.